Esta historia me la contó mi abuelo, que vivía en un rancho de San Luis Potosí. Hay ciertos lugares en los ranchos por donde la gente cuenta que no se debe de cruzar a cierta hora. Hubo una ocasión en que mi abuelo y un compañero de él volvían del trabajo ya tarde, por eso de las 6 p.m. Para ellos eso era tarde, ya que salían por lo regular por eso de las 3 p.m. o máximo 4. Volvían en su camioneta. Tenían que pasar por una loma en su camino. Le decían la Cruz Verde, y ese día se darían cuenta de una triste, como horrible leyenda. Por el camino se encontraron con un joven. Este iba muy bien arreglado, y era algo bien parecido. Mi abuelo era una persona muy amigable, y le gustaba ayudar a las personas que lo necesitaran. Así que no lo pensó dos veces para ofrecerle ray a este joven. Se detuvo a un lado y le preguntó si lo llevaba. El joven se subió a la camioneta sin decir una palabra, solamente le sonrió como forma de agradecimiento. El joven tomó asiento de una manera muy extraña, ya que iba volteado completamente, viendo hacia la ventana. Su mirada estaba fija a la nada. Mi abuelo no le prestó importancia y arrancó la camioneta, pero esta no encendía en un principio. Lo intentó varias veces, pero esto no funcionaba. Mi abuelo iba en compañía de alguien de su trabajo, y los dos concordaron en que se tenía que puchar el coche para lograr que arrancara. Así que mi abuelo le habló al joven y le pidió que si de favor podía bajarse a pucharlo, y en cuanto la camioneta encendiera, podía ir a dejarlo a su destino. Pero este chico lo ignoraba. Mantenía su mirada hacia la ventana junto con su cuerpo, volteado completamente. Mi abuelo trató de llamar su atención varias veces, pero este no hacía caso. El compañero de mi abuelo y él llegaron a la conclusión de que tal vez era sordo y tenía que hacerle una señal enfrente. Ya era tarde y comenzaba la puesta de sol, cuando de pronto fueron iluminados por dos faros de luces que provenían de un camión. Rápidamente mi abuelo sacó el brazo, haciendo una seña para que se detuviera. El camionero se detuvo unos metros adelante. Se bajó del camión y fue a auxiliar a mi abuelo. Para ese entonces, mi abuelo y su acompañante ya se habían bajado de la camioneta. Al explicarle al camionero qué era lo que había ocurrido, cuando volteó a ver adentro de la camioneta, mi abuelo se dio cuenta de que el muchacho ya no venía en la parte de atrás. De primer momento mi abuelo se desconcertó, pero por estar con el problema de la camioneta, no mencionó nada a su compañero. Esta vez, cuando el camionero trató de encender la camioneta, esta arrancó sin ningún problema. Ambos no sabían qué era lo que pudo haber sido. Mire, don, ahí está, ya está arrancando. ¿Cuál era el problema? No lo sé. Nos detuvimos a recoger un chico y cuando quisimos encenderla de nuevo ya no quiso prender. Por cierto, ¿y dónde está el muchacho? No lo sé. Estaba adentro cuando nos bajamos. Pues quién sabe. Hay que seguirle, seguro se bajó. Mi abuelo y su compañero siguieron con su viaje, rumbo a la Cruz Verde. Estaban platicando cuando en eso, mi abuelo vio por su retrovisor que el joven ahora se encontraba dentro de la camioneta, en la misma posición que la última vez que lo vieron. Mi abuelo, con una voz baja, trató de llamar la atención de su compañero. Oye, Emilio, ahí viene atrás el muchacho. Ay, canijo, sí es cierto. Emilio, creo que esa no es una persona. Se me hace que es algo malo. Pues no sé, tú dale, tal vez se desaparece. ¿Sabes qué? Agárrate un rosario que tengo ahí. Creo que hay que empezar a rezar. El chico no les dio tiempo a que rezaran, ya que antes de que Emilio tomara el rosario, este ya había desaparecido. El terror que sentían ambos ya estaba desapareciendo, cuando antes de llegar a la Cruz Verde, este chico se les apareció frente a la camioneta.
extendiendo ambos brazos para que ellos se detuvieran. Mi abuelo lo hizo a una distancia no muy corta, pero ambos estaban tan aterrados que decidieron arrancar y pasar por un lado del muchacho. Justo al pasar a un lado de él, este abrió sus manos y con una de ellas alcanzó a pegarle al vidrio de la camioneta, por lo cual lo dejó quebrado. Con el tiempo mi abuelo se dio cuenta de las historias que albergaban ese tramo. En el transcurso a la Cruz Verde, se dice que el chico que se les apareció fue porque en ese tramo de la carretera fue asesinado de una forma muy brutal. También se cuenta que varias personas, además de ver un chico, cuentan que se les aparece una mujer con un niño en brazos o alguna anciana con un bastón, lo que provoca que varios conductores se detengan a ofrecerles ayuda. Y la hora tiene algo que ver, pero no saben darle explicación. Lo único que se cuenta es que entre las 6 a las 7 de la tarde hacen su aparición y que no debes ofrecer ayuda y mucho menos ir caminando, pues dicen que han ocasionado varios accidentes. No cabe duda que hay lugares de los que se apropian entidades oscuras. Otra historia que se cuenta referente de ese tramo es la siguiente. Había un ranchero que tenía que pasar por ese lugar, casi llegando a las 6 de la tarde, pero siempre que lo hacía, se encontraba con un animal. No sabría cómo describirlo, solo podía decir que era un pájaro, enorme, muy parecido a un cuervo, pero de enormes dimensiones. El ranchero lo veía cada vez que pasaba, pero a pesar de que lo aterraba, era su trabajo y no podía agarrar otro camino. Era en verdad un tormento cada vez que tenía que pasar por ese tramo. Se dice que el animal se burlaba del ranchero por todo el camino y que le aleteaba cerca de su cabeza. Pero a pesar de todo eso y el miedo que sentía, el señor jamás lo demostró, pues él sabía que era algo malo. Y se dice que si aparentas el miedo y tratas de huir de él, esta cosa puede hacerte que te pierdas, haciendo que pierdas el rumbo, descarrilándote del camino y llevándote entre el monte. Hubo una ocasión en que el ranchero llevó un ayudante y antes de que dieran las 6, se dice que lo mandó a descansar, ya que no quería que su ayudante se topara con esa bestia, que siempre salía en punto de las 6 de la tarde. Cuando él pasaba por ese lugar. Pero a pesar de eso, se cuenta que el ayudante iba a un paso muy lento, por lo cual, desafortunadamente, pasó por ese lugar a las 6 de la tarde y se topó con ese animal. Obviamente ese pobre hombre no sabía nada, y esta criatura hizo que se desviara de su camino, internándolo en el monte. Cuando el ranchero pasó por ese lugar no encontró el animal. No se le apareció nada, lo cual se le hizo extraño. Al llegar a los potreros, le dijeron que su ayudante no había llegado, por lo cual él y otros 5 hombres salieron en busca de él. Para suerte lo encontraron. La carreta en donde venía el ayudante se encontraba enredada entre los arbustos de espinas y cadillos, por lo que se encontraba atorada. El cuerpo del hombre se encontraba todo lleno de moretones, estaba temblando y no lograba articular ninguna palabra. Este hombre se cuenta que pese a los remedios que quisieron darle y las medicinas, jamás se compuso y terminó falleciendo unos meses después. Algunos hombres se decidieron por alistarse para darle caza a aquella criatura, pero jamás volvió a aparecer. Esta historia también se desarrolla en el camino de la Cruz Verde.